de España, sino una institución española. Y reiniciamos el miércoles pasado. Hoy ya estamos en nuestra doble alma, en nuestra alma americana, con Colombia, donde la Fundación Goberna Ortega Marañón es quien lleva el nombre de la fundación en Colombia. Contamos aquí con la presencia de su vicepresidente Antonio Fernández Collado, que ahora dirá unas palabras. Y quiero subrayar también, antes de ceder la palabra al propio Antonio, la excelente labor que la Junta de Gobierno Ortega Marañón Colombia, presidida por Alejandra Venegas, viene desarrollando desde hace unos años y que nos ha traído tantos acuerdos institucionales satisfactorios como el que hoy también nos ilumina esta webinar con CECAR, que por muchos motivos, como diré inmediatamente después a continuación, está muy vinculada a nuestra institución en Colombia, pero también con tantas instituciones colombianas. Creo que podemos sentirnos muy orgullosos, Antonio, de nuestro presidente, de ti como vicepresidente, de nuestra junta con personalidades tan relevantes del mundo colombiano y latinoamericano como Cristina Castro, que es la directora de Semana.com, como todo el mundo sabe, Victoria Bejarano, que preside Zurich Seguros Colombia, Ricardo Garzón, que es el gerente de Gobernabilidad y Sostenibilidad Telefónica Movistar Colombia, Fernando Cepeda, el exministro y ex diplomático y del gobierno de Colombia, o Bernardo Rodríguez, que es un destacadísimo letrado de esa nación, ¿no? Y por tanto creo que hoy entroncamos también con una de nuestras sedes en América Latina que nos ayuda en esta hora del instituto. Saben ustedes además que buena parte de nuestros estudiantes, muchos de los cuales estarán hoy aquí, son colombianos y participan tanto en nuestros programas presenciales en Madrid como también en los online a través de la web y de internet desde la propia Colombia. Animad a todo el mundo, ¿no? En estos momentos de pandemia, primero deseándoles que sus familias allá en el otro lado del Atlántico se encuentren bien, que estén capeando dignamente, ¿no? Esta crisis sociosanitaria que nos afecta de manera global. Y luego también pues a todos aquellos que han decidido y que hoy también nos acompañan cursar con nosotros este año, pues animarles en ver de esta crisis una oportunidad, porque poder estudiar al otro lado del Atlántico a través de Internet también es una oportunidad para en un año de incertidumbre como este sacar un provecho para el currículum personal de uno y para el desarrollo profesional de todos, ¿no? Yo, sin más, antes de pasar a presentar a nuestros invitados de hoy, quiero ceder la palabra a Antonio Fernández Pollato, director para América Latina de la Fundación Ortega Marañón y vicepresidente de la Fundación Gobierno Ortega Marañón Colombia. Gracias, Antonio. Bueno, yo no Conecta, quería... conecta el micrófono, Antonio, por favor. eh, No se te escucha. A ver, arriba en el icono. A, silenciador. Ahora, a ver, ahora. habla para ver si te escucha. A ver, ahora me escucháis. ¿Sí? Me parece que estás, me parece que estás teniendo algún problema de recepción del sonido, porque a mí me aparece que sí recoge el programa tu voz, pero yo al menos no te escucho. Eh, Eh, a ver, a ver ahora. si alguien. Ah, mira, me están diciendo que sí se te escucha. Habla porque debe ser. Bueno, gracias, Antonio. Decía que no quería perderme, estar presente al inicio de esta sesión por varias razones que expondré muy brevemente. Yo creo que estamos de alguna manera, sin que esto parezca grandilocuente, en una sesión que tiene algo de historia y que va a ser histórica. Es la primera vez que tenemos una webinar conjunta conducida por nuestro director académico, por Antonio, con la presencia del rector y su equipo. Porque esta es una relación de vieja data. Yo quiero aprovechar la ocasión para saludar al rector Noel y a Pacho, su principal colaborador en estas tareas de vínculo con la Fundación, con el Instituto Universitario.
Yo quiero recordar en este momento, creo que es muy oportuno, que ya son 7 años de relaciones desde cuando nuestro presidente entonces, hoy asesor académico, Fernando Cepeda, nos dijo: hay que ir a Cincelejo, hay que ir a secar, hay que acompañar a secar, porque ustedes, ahora que vemos con una cierta perspectiva ya los momentos complicados de Colombia, ustedes fueron unos héroes preservando esa institución universitaria en el Caribe colombiano. Por tanto, rector, enhorabuena y reconocimiento de esta casa, creo que hablo en nombre de todos, del Instituto y de la Fundación, a la labor que su padre fundador, los fundadores y ustedes han hecho a lo largo de estos tiempos. Y creo que en este momento que iniciamos esta colaboración de webinar es importante. Ustedes han consolidado una oferta de referencia y desde luego, gracias a ustedes, y creo que la webinar de esta tarde nos lo va a permitir, hemos desde la Fundación mantenido vínculos con el Caribe colombiano, con el Atlántico colombiano, una región fundamental en la vida cívica e institucional de Colombia, gracias a ustedes por habernos hecho posible esa ventana al Caribe y al Atlántico, que yo estoy seguro vamos a profundizar y me consta que es un empeño muy especial también de nuestro director académico, de Antonio López Vega. Usted, rector, nos ha ayudado en muchos momentos. Cuando estaba en la SAP, conocemos su trayectoria académica, de formación académica, experiencia docente, la construcción de un equipo, pero yo, Antonio, quisiera resaltar en estos momentos algo que me parece que es fundamental: la visión del rector Noel y de SECAR sobre el Caribe y el Atlántico colombiano. Un proyecto educativo para esa zona. En ese empeño, rector, queremos seguir acompañándole. Llevamos ya 7 años, hemos avanzado en las maestrías, en el acompañamiento a la Escuela de Gobierno, pero yo quería, insisto, felicitarles a ustedes muy especialmente, darles la enhorabuena, animarles a que en estos tiempos de dificultad, como decía nuestro director académico, lo entendamos como una oportunidad y desde luego estar satisfecho de que Ana María y Pacho trabajen tan coordinadamente desde la Fundación en Colombia y desde la extensión universitaria que ustedes promueven y de la Escuela de Gobierno, y ahora ya, pues, rector, dejar en manos de Antonio López Vega el liderazgo de esta colaboración, es decir, el compromiso con esta colaboración. Él es un americano, tiene pendiente viajar al Caribe colombiano, que no es lo mismo que el Caribe mexicano, tiene, en fin, sus propias singularidades. Esperemos que pronto podamos encontrarnos ahí, porque hemos recibido reiteradas invitaciones y yo quiero excusarme, no ha sido posible, pero creo que, insisto, esta webinar que hoy iniciamos es el símbolo de esa nueva etapa y de esa nueva colaboración. Así es que gracias por el interés que ustedes se toman siempre con nosotros y devuelvo la palabra a quien debe conducir y presidir esta sesión, que es nuestro director académico, Antonio López Vega. Y gracias, Pacho, y gracias, Ana, porque sé que ustedes hacen una labor en esos WhatsApp, en esos correos, en esas horas introspectivas, sean de Colombia y de España, pero gracias a ustedes estamos aquí hoy. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a nuestro director para América Latina, porque verdaderamente él es el principal impulsor de nuestra hibridación, ¿no? En Colombia fundamentalmente, pero desde luego, desde que ostenta esta responsabilidad, nuestra implicación en América Latina va muy de la mano del diseño y del alma latinoamericanista de Antonio Fernández Proyato, o sea que creo que nadie mejor para intervenir a esta hora de la Ortega Marañón en nombre institucional de nuestra fundación para saludaros. Yo simplemente, y tomando el testigo que me lanzaba Antonio, recordar que para los que que hay muchos amigos de la Fundación Ortega Marañón que hoy nos acompañan, que igual no conocen Colombia o no son colombianos, que CECAR se fundó en 1976 por un grupo de profesores universitarios de Córdoba y Sucre, que coincidieron entonces en crear una institución universitaria que diera oportunidades, como decía Antonio, a la formación profesional para los habitantes de esa región del Caribe colombiano. Se constituyó entonces una primera junta directiva donde participaban
Noel Morales Calao, padre del actual rector que hoy nos acompaña, Antonio Mora, Demetrio Álvarez, Marco Antonio Lora, Manuel Martínez Oviedo, algunos de ellos ya nos han dejado y desde entonces crearon ese diseño al que apelaba Antonio, que inició sus labores académicas ya en el año 87, o sea que tiene en realidad una biografía CECAR muy parecida a la de la Fundación Ortega Marañón, que ya saben que se funda en torno a 1978 con la Constitución Española, y el instituto aparece también, el instituto que hoy me honro yo en dirigir, en torno a 1987-88 como CECAR, ¿no? Entonces CECAR empezó con programas de tecnología en contabilidad y presupuesto, en administración agropecuaria, más tarde empezó a denominarse ya para el año mediados de los años 90 como CECAR, como la conocemos hoy, Corporación Universitaria del Caribe, y en la actualidad desarrolla programas académicos de pregrado en metodología presencial, 3 a distancia tradicional, 6 programas virtuales, 18 especializaciones, 8 diplomados, 2 maestrías y como decía Antonio, para nosotros desde hace unos años, desde que firmamos el primer convenio marco en 2016 y también de la mano de alguien que creo que conviene hoy recordar y que está en la memoria de todos, Ernesto Camargo, que falleció en 2017, pues hemos mantenido una relación institucional y académica que a todos nos enorgullece y nos honra. Hoy tenemos el privilegio de contar con Noel Morales Tuesca, rector de CECAR, como decíamos, y con Pacho Hernández, director de extensión de la Escuela de Posgrados. Noel Morales Tuesca es abogado en CECAR y administrador de empresas de la universidad. Es especialista en gerencia pública, gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública en ESAP, en la Escuela de Formación de los Administradores Públicos de Colombia, es especialista en finanzas por la Universidad de Cartagena, tiene maestría en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, actualmente también está empezando su doctorado en la Universidad Simón Bolívar, se ha desempeñado como secretario de Educación departamental de Sucre, personero de Sincelejo, decano de la Facultad de Posgrados en la Escuela Superior de Administración Pública en ESAP, como decíamos, decano de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de CECAR, vicerrector administrativo, docente investigador, docente universitario. Por tanto, ocupa y, digamos, ha desempeñado con éxito labores investigadoras, docentes y de gestión en el ámbito universitario desde al menos hace 2 décadas. Tiene importantes publicaciones tanto en el PNUD como en el Ministerio de Trabajo y no hace mucho ha sido designado por la Sala de Fundadores rector en propiedad de CECAR para los próximos 3 años, periodo que comenzó el 21 de enero de 2019 y que finalizará en enero del 2022. Su juramento y posesión se dio en el marco de la primera sesión de la Junta en el 19. Voy a presentar también a su estrecho colaborador Pacho Hernández Sierra, Francisco Hernández Sierra, director de extensión universitaria de la Escuela de Posgrados de CECAR, para que luego ellos ordenen los 20-25 minutos de su intervención como quieran y luego ya demos en los últimos minutos de esta hora de la Ortega Gasset oportunidad a nuestros participantes para intervenir y preguntar lo que deseen. Pacho Hernández es ingeniero industrial y especialista en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte, especialista en gerencia de la Hacienda Pública de CECAR, magíster en alta dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, posee cursos también en el área de gestión pública de la Universidad Complutense de Madrid, de la que es adscrita este Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset. En 2019 asumió como director de extensión de la Escuela de Posgrados de CECAR y anteriormente se venía desempeñando labores como coordinador de posgrados del área de Arquitectura e Ingeniería y de la consolidación y posicionamiento del Centro de Idiomas y de la Escuela de Gobiernos en CECAR. Por tanto, creo que nadie más adecuado para hablarnos hoy de los efectos que el COVID-19 está teniendo en la educación superior en Colombia y, desde luego, que nos hablen algo del caso CECAR y cómo se está recibiendo el impacto de esta terrible pandemia en el espacio universitario del Caribe. Yo voy a salirme de la imagen para dejar el protagonismo a nuestros invitados y entraré ya para el coloquio. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Suya es la palabra.
conecten la cámara y el micrófono, por favor. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, al doctor señor Antonio López Vega y Antonio Fernández Poyato, grandes amigos de acá de nuestra institución. Noel, si perdona, si puedes ponerse en la cámara, falta que des a iniciar mi cámara web, iniciar uso compartido. ¿Listo? Perfecto. Ok, bueno, reiterar mis saludos al doctor López Vega y al doctor Antonio Fernández Poyato, grandes amigos de la institución, así como lo han dicho desde hace varios años que venimos en estos procesos, en colaboraciones conjuntas, y nos han permitido pues adelantar algunos procesos bien interesantes en beneficio de las instituciones y de nuestra región. Saludar a todos los asistentes y bueno, creo que en aras del tiempo también vamos a darle inicio porque hay mucho que contar, hay muchas cosas que decir y el tiempo es bastante corto. Es una tarea tratar de compilar, de hacer un resumen de todas estas situaciones que hemos vivido, que hemos padecido en los últimos meses a raíz de la pandemia, de la declaración de la pandemia COVID-19 en todo el mundo, y mostrar un poco qué ha pasado en Colombia, cómo ha sido un desarrollo y llegar a un caso particular de SECAR, lo que es de la Corporación Universitaria del Caribe, cómo lo hemos venido manejando, afrontando. Claro que muchas de las cosas que nosotros venimos desarrollando coinciden con lo que vienen también realizando otras instituciones, porque nosotros desde instituciones como ACIESCA, como ASCUM y en los diálogos directos de acuerdo con el Viceministerio de Educación Superior, pues los comportamientos son muy similares y algunas variaciones, pero en su esencia se conservan. Entonces, sin más preámbulo, pues queremos mirar cuáles son los efectos del COVID-19 en la educación superior en Colombia y el caso de nuestra institución. Con un poco de antecedentes, el 31 de diciembre de 2019 es cuando en Wuhan, en la China, se notifican los casos de neumonía causados por el nuevo coronavirus. El 4 de enero del año 2000 de este año, la Organización Mundial de la Salud informa sobre la existencia de un conglomerado de casos de neumonía sin fallecimiento en Wuhan. El 12 de enero de este mismo año, China publica la secuencia genética del virus causante del COVID-19. El 13 de enero de 2020 se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, siendo el primer caso fuera de la China. El 22 de enero del año 2020, en la Organización Mundial de la Salud a China emite una declaración en la que se afirma la transmisión entre seres humanos en Wuhan. Luego, el 30 de enero, en el informe de la Organización Mundial de la Salud señala la existencia de 7.818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. Entonces, ahí es cuando empieza a evaluar la situación de riesgo alto y no solamente para China, sino para el mundo. El 11 de marzo es cuando ya la Organización Mundial de la Salud dice que tiene todas las características de una pandemia a nivel mundial. Esto es como para saber desde dónde nos vamos a contextualizar, desde dónde arranca todo este proceso para llegar a la situación actual. Esos serían los antecedentes internacionales del COVID-19. Ahora miremos en Colombia, a partir de, como vimos anteriormente, que el 11 de marzo se declara la pandemia a nivel mundial. Entonces, en Colombia, el 12 de marzo, el día siguiente, sale la directiva presidencial número 2, donde
acogiéndose a la declaración de la pandemia, establece el presidente Iván Duque unos lineamientos para trabajo en casa con uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de herramientas colaborativas para trabajo en grupo, la utilización de canales virtuales de comunicación para transmisión en vivo y el uso de las redes sociales para eventos masivos. También el uso del e-learning o e-learning y plataformas colaborativas para los procesos de capacitación y formación. Esto, como se empezó el proceso de confinamiento, de que las personas deberían estar en sus casas y no salir para evitar la propagación y el contagio del virus, pues era necesario reestructurar. Esta directiva presidencial tuvo de inmediato cumplimiento por parte de los organismos de gobierno, pero de manera simultánea también el sector privado fue acogiendo y asumiendo todos estos comportamientos. El día 20 de marzo del presente año sale un decreto presidencial, el decreto 417, donde se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días. De allí se ha venido prorrogando, pero fue la primera declaratoria, todavía estamos, la primera declaratoria de estado de emergencia. ¿Qué permite esta declaratoria de estado de emergencia económica y social? Que se pueden hacer, se pueden disponer de recursos para priorizar los asuntos que deben atender a mejorar las condiciones y el servicio frente a la pandemia. Por lo tanto, los organismos de gobierno podían trasladar recursos destinados para otras actividades, priorizarlas para atender esta emergencia originada por el COVID-19. Luego, ya entrando en lo que es la educación superior, el día 22 de marzo, sale una directiva ministerial del Ministerio de Educación Nacional donde se dan orientaciones para el desarrollo académico de programas en modalidad presencial, mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, bajo condiciones de calidad de los registros calificados. Los registros calificados en Colombia es la autorización del gobierno para poder realizar una oferta académica, es la que le da un número de aprobación para que se puedan ofertar los programas académicos, ya sean de pregrado o sean de posgrado. Esta orientación o esta directiva ministerial fue muy importante porque allí se logra establecer que no existe un cambio de modalidad. Y me refiero a lo siguiente: como se cambia un sistema remoto de comunicación, se entraba en una incertidumbre o unas preguntas sobre si esos programas que eran presenciales ahora serían virtuales. Esta directiva ministerial establece y dice que la denominación, la modalidad de los programas no cambia, sino que a raíz de las circunstancias que se estaban presentando, los programas presenciales pueden continuar su desarrollo durante los efectos de la declaración de la pandemia, y mientras las condiciones se mantengan en este estado, pues pueden utilizar medios de comunicación remotos para continuar, pero que en ningún momento eso implica un cambio de modalidad en cada uno de los programas. Ahora, ya teniendo este panorama y mirando toda esa incertidumbre que se nos avecinaba en el mes de marzo, toca hacer unos análisis de situaciones, toca reinventar, toca innovar. Se parte de unas disposiciones gubernamentales que obligan y orientan el actuar de las demás instituciones públicas o privadas de educación superior, escolar, de índole comercial, industrial, en fin, que abarca a todos. ¿Por qué? Porque se establecen un confinamiento estricto, unas restricciones de movilidad, y eso afecta totalmente el desarrollo normal de cómo se venían haciendo las cosas.
dentro de este análisis, además de las disposiciones gubernamentales que eran muy importantes, mirar cómo las funciones sustantivas de la educación superior se necesitaban garantizar, continuar con el proceso, adecuarse, adaptarse y continuar. No en ningún momento desconocer las actividades de docencia, investigación y proyección social. También se juega un papel importante en las unidades de apoyo, transversales como particulares. Estas unidades de apoyo son los que le dan el sustento, la hegemonía, la armonización entre la docencia, la investigación y la extensión como soportes, como articulación y soportes para que se puedan desarrollar de la mejor forma. Ahora, decisiones gubernamentales que afectaron o que han direccionado y han afectado el normal desarrollo dentro de la declaratoria de la pandemia. Modalidad de estudio presencial remoto y renovaciones de registros calificados. Como lo decía hace un momento, los programas presenciales, mediante una oferta remota, utilizando las herramientas tecnológicas y de virtualidad, lo mismo que los programas semipresenciales o los programas a distancia, y los que no pues tenían una mayor afectación es la oferta de los programas virtuales, los cuales ya tenían las condiciones para desarrollar sus actividades de las formas que se venían previstas. A diferencia en estos programas virtuales que algunos programas, nosotros tenemos un programa virtual que se llama Pedagogía Infantil. El programa obliga al estudiante, dentro del pensum está considerado unas prácticas. Entonces era adecuado mirar que esas prácticas presenciales, qué modificaciones dentro de un programa virtual, esas prácticas, cómo podían ser desarrolladas. Las decisiones gubernamentales, en muchas reuniones que tuvimos con el doctor Luis Pérez, viceministro de Educación Superior, y con la ministra de Educación en Colombia, se analizó un poco la deserción. Fue unas alertas, unas alarmas que se generaron muy temprano, en lo cual habían publicaciones en medios de comunicación de alta credibilidad en nuestro país, donde afirmaban que los estudiantes iban a desertar, sobre todo los programas presenciales, en un 50%. Nosotros, ante esa incertidumbre, pues el gobierno empezó a tomar una serie de medidas que evitaran, que mitigaran un poco esa posible deserción que se iba a presentar en el segundo periodo académico del año 2020. Cabe recordar que en Colombia el periodo académico se divide en dos, por lo general en toda Colombia se divide en 2 semestres. Uno que va desde el mes de enero hasta el mes de julio, y después desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, en ese momento se encontraba en ejecución lo que era el primer periodo académico del año 2020, y la incertidumbre de la deserción era lo que se podía esperar para el segundo semestre, la segunda mitad de año. La situación financiera de las IES públicas y privadas se iba a ver afectada. Esta situación financiera de las universidades y las instituciones de educación superior en Colombia de origen privado subsisten principalmente de los derechos pecuniarios que se originan en las matrículas, en las inscripciones y, en fin, en todos esos derechos académicos. Las universidades públicas, en parte, tienen ingresos por matrícula y algunos derechos pecuniarios, pero también reciben aportes de gobierno para que desarrollen sus actividades con plena normalidad. El gobierno estableció un monto de 200.000 millones de pesos para las universidades, que siempre y cuando pudieran, donde se les podía colocar por medio de FINDETER unos empréstitos para que puedan cubrir los faltantes o los desajustes presupuestales y financieros que se ocasionaban por culpa de la deserción. Estos dineros podrían las instituciones acceder siempre y cuando demostraran que la afectación por parte de la pandemia y sobre aquellos alivios, becas o descuentos
que se les estaban proporcionando a los estudiantes que venían desarrollando sus estudios o que iban a ingresar a realizar sus estudios. Los auxilios de gobiernos regionales y locales también por parte de las gobernaciones y las alcaldías se idearon en varias universidades públicas lo que es la matrícula cero, que corresponde a una subvención de un 100% de la matrícula de los estudiantes que ya venían y los que iban a entrar. Esto con el ánimo de estimular la continuidad en el sistema y evitar la deserción. En Sucre, que es el departamento donde nosotros nos encontramos en nuestra sede principal en Sincelejo, su capital, tenemos un 70% de la población que vive de la informalidad. Ya se podrán imaginar el fuerte impacto que se podría generar a través que toda esta informalidad en épocas de pandemia pues se viene muy abajo, deja a un lado poder continuar realizando esta actividad informal debido a que las condiciones así lo exigen. Por lo tanto, los estudiantes, hijos de padres o familiares que le cubren sus costos escolares, sus costos de universidad con cargo a su trabajo, pero que si son de la informalidad, muy difícilmente iban a poder continuar sufragando los gastos inherentes de las personas que querían continuar sus estudios. Hubo un concepto que pidió el Ministerio de Educación Nacional a la Dirección de Impuestos Nacionales, a la DIAN, en el cual este concepto, la DIAN dice que las instituciones de educación superior, las universidades, podrían utilizar los excedentes generados de los años anteriores para cubrir gastos de funcionamiento, para cubrir becas, auxilios que se han otorgado a los estudiantes. Estos ayudaría a aliviar porque en Colombia, cuando se generan excedentes en una de estas instituciones, deben ser reinvertidos, deben ser dedicados a solventar nuevas inversiones y en un escrito que se hace al ministerio se reporta a qué están dirigidas esas inversiones. Ahora, como el esquema de prioridad ahora se trata de un tema de subsistencia, las prioridades cambian y por eso, a partir de este concepto de la DIAN, le dice a las instituciones que pueden utilizar sus recursos excedentes de años anteriores, los pueden utilizar para cubrir algunos costos y gastos inherentes a la prestación del servicio. Por otro lado, el ICETEX, dentro de ese mismo paquete de dinero que estableció el gobierno, el ICETEX saca una política de becas y auxilios educativos, con la finalidad de que los estudiantes continúen en su proceso. Entre los alivios está la refinanciación, porque tiene unos esquemas mixtos en los cuales otorgan un empréstito por determinado tiempo y se deben pagar algunas cuotas de algún porcentaje de ese empréstito. Para renovar el crédito al siguiente semestre se debe estar al día. Ahora, ante esta situación, el ICETEX manifestó que se pueden renovar, se puede refinanciar aunque no se encuentren al día. También eliminó la figura del codeudor, el no cobro de intereses y unos periodos de gracias para continuar con sus pagos. También dentro de las disposiciones gubernamentales se hicieron una serie de estudios y de presentaciones para mirar cómo iban a ser las prácticas de los estudiantes en los programas que los tengan establecidos, los laboratorios y las rotaciones. Estas rotaciones principalmente a las instituciones que tienen programas del área de la salud, en los cuales deben realizar rotaciones en clínicas, en hospitales, en ciertos lugares donde se presentaría un alto riesgo de contagio del COVID-19. Por lo tanto,
tomaron una cierta información, una cierta estadística y se establecieron unos protocolos. Estos protocolos lo que busca es garantizar la protección de todas las personas y en este caso de los estudiantes y los docentes en el momento de participar en algunos laboratorios, realizar algunas prácticas y las rotaciones a las cuales hubiese lugar. También el gobierno permitió un sistema de alternancia que consiste en la posibilidad de poder realizar bajo ciertos protocolos un acompañamiento presencial, pero que estas disposiciones tenían que estar obligatoriamente suscritas a las disposiciones de los gobiernos locales, porque el comportamiento de la pandemia no es igual en cada una de las regiones y en el nivel de cuidado y en el nivel de contagio, de acuerdo a los márgenes que se estén presentando, la autoridad municipal, el alcalde, podía establecer algunas consideraciones y de manera escalonada volver y regresando a la normalidad. Estas han sido como los aspectos de las decisiones gubernamentales de mucho impacto o de mayor impacto en las instituciones de educación superior. Ahora, teniendo todo este panorama, lo que nos está diciendo el gobierno, los pronósticos que hay, para el caso de SECAR y de muchas instituciones de educación superior, tocaba hacer un proceso de planificación con acciones inmediatas, acciones a corto plazo y acciones a mediano y largo plazo. Dentro de las acciones inmediatas, pues estaba claro que había que hacer unas adecuaciones presupuestales, porque no se iban a desarrollar con la normalidad o lo que se venía establecido desde que se establecieron, desde el momento en que fueron aprobados los presupuestos para la anualidad. Había que revisar lo que era la capacitación docente. Nuestro mayor número de docentes están en los programas presenciales, aunque SECAR desde el año 2014 cuenta con programas virtuales. Teníamos la plataforma, teníamos muchas ventajas comparativas y competitivas, pero para los programas presenciales tocaba hacer procesos de sensibilización y de acompañamiento, de entrenamiento, de cualificación para nuestros docentes. También una capacitación estudiantil en el sentido de que tuviesen mejores formas o herramientas para poder entender las nuevas dinámicas pedagógicas y tecnológicas en el cual se iban a suscribir todas las actividades académicas. También fue importante revisar la capacitación a los funcionarios administrativos, a todas esas unidades de apoyo transversales y específicas. ¿Por qué? Porque son los que dan el soporte técnico, el soporte tecnológico, el soporte en plataforma, y esto debe articularse de una manera muy buena. Recordemos que la pandemia nos sorprendió a todos. La pandemia realmente nadie podía decir que estuvo preparado o que eso se veía venir. No, fue una situación muy rápida, muy particular, y a todas las instituciones, a todos los gobiernos nos ha tomado por sorpresa y nuestra capacidad de reacción no se podía quedar en espera. Retos, ¿qué retos se nos presentaban en el mes de abril? Teníamos en los meses de marzo y abril, teníamos que propender por una gerencia de cambio organizacional ajustado y planificado, garantizar el servicio misional con calidad y desarrollo institucional, prestar los servicios de docencia, de investigación y proyección social, y todo dentro del marco del desarrollo institucional. La institución cuenta con planes de acción que son la pauta para una anualidad. Los planes de desarrollo institucional, que para nosotros son quinquenales, son por 5 años, y tenemos nuestro plan prospectivo que está a 20 años y comenzó en el año 2016 con una proyección a 20 años. También
era necesario optimizar los recursos de apoyo transversal y específicos a los cuales me referí, no solamente el apoyo tecnológico y de plataformas, sino también a todos los servicios de bienestar institucional, a todos los servicios de admisiones, control y registro, a todos los servicios de crédito y cartera, a todos los servicios en general, a todas esas funciones de apoyo, biblioteca, oficina de relaciones internacionales, talento humano, en fin, todas estas unidades de apoyo. Era claro que había que tener un fortalecimiento en las herramientas TIC, nuevas plataformas, explorar nuevos esquemas y mirar sus sistemas de confianza, de vulnerabilidad, de cobertura, de ampliación, a los cuales eran necesarios. Disminuir los niveles de deserción para el semestre 2022, nos dimos a la tarea de realizar una caracterización de los estudiantes que más adelante se los estaré presentando, los cuales nos permitía a través de la viva voz o la manifestación expresa de los estudiantes cuáles eran sus intencionalidades de desarrollar sus estudios en la segunda parte del año, o sea, en el segundo semestre académico. Y una constante de seguir desarrollando procesos de investigación, desarrollo tecnológico y proyección social, priorizando problemas relacionados con el COVID-19. Es como nuestro enfoque de mirar qué podemos nosotros dentro de la pandemia poder realizar actividades que impacten y mejoren o alivien o paliativas en el desarrollo de la pandemia. Ahora, en cuanto a la función sustancial de docencia, tocaba analizar las metodologías de clases, cómo se desarrollarían procesos sincrónicos y asincrónicos, bajo qué esquemas y cómo sería la estrategia. Tenemos que reconocer algo. Y fue producto también de algunas reuniones que tuvimos con el viceministro de Educación Superior, pero también con el Ministerio de las TIC, de las Comunicaciones y de la Información, donde en Colombia hay zonas, hay sectores donde la conectividad no es la mejor, no llega con unos indicadores de calidad en la prestación del servicio. Y había que garantizarles a aquellos estudiantes que en su lugar de confinamiento no tuviesen esas condiciones de conectividad. Por lo tanto, el trabajo asincrónico tomaba una gran importancia. La cualificación docente se enfrentaban a nuevos paradigmas, algunos que también estaban en los programas virtuales les fue mucho más fácil, pero a la generalidad se estaban enfrentando a nuevos enfoques pedagógicos, metodológicos, aunque conocen la plataforma institucional, ya vienen trabajando y allí hay trabajos complementarios y actividades en los cuales se manejaban por estos esquemas de plataforma y ya ellos tenían algún conocimiento de realizar estas actividades, por lo tanto el proceso no arrancó de cero. Se realizó la caracterización de los estudiantes en cuanto a la forma y desarrollo de la docencia, en qué aspectos estaban ellos comprometidos, esa caracterización de estudiantes, de conocer sus inquietudes, las pudimos compaginar para transmitírselo a los docentes, y eso entra en un punto que está más adelante, que es la flexibilidad académica. Reconociendo esas comunicaciones sincrónicas y asincrónicas, nos llevaba a evaluar los esquemas de evaluación, de colocación de tareas y el establecimiento de trabajos independientes y grupales. Esa flexibilidad académica creo que ha sido muy importante, muy fundamental, porque le da la oportunidad a todos en trabajar en algunos tiempos para poder cumplir sus actividades. La institución desde ese momento, desde el 12 de marzo, suspendió las actividades presenciales
y todas se vienen desarrollando de manera remota a través de los canales virtuales y las plataformas. Había que garantizar el desarrollo de los contenidos. Para este semestre, algunos software que fueron muy complicados subirlos a la nube para compartirlos desde allí con los estudiantes, no pudieron desarrollar algunos contenidos de asignaturas, fueron aplazados para que se desarrollen en el próximo año, y a su vez se le incorporaron asignaturas que no tendrían prerequisitos y poder ellos completar un número adecuado de créditos para el semestre. En cuanto a las prácticas estudiantiles, también todos los esquemas, los protocolos, adecuaciones virtuales para poderlas desarrollar, el acompañamiento virtual para garantizar esa práctica, y algunas también que eran muy complicadas realizarlas, pues sobre todo en programas como psicología, fueron aplazadas y se podrán desarrollar con posterioridad. Había que garantizar el acompañamiento y la atención de los estudiantes, lo que son las monitorías académicas, la atención docente-estudiante, el acompañamiento en trabajos de investigación, en fin, había que tener todo el esquema que garantizara el normal funcionamiento. El establecimiento de aulas virtuales y laboratorios virtuales, y los resultados de aprendizaje que a partir del decreto 1330 en nuestro país se establecen unos nuevos esquemas académicos o exigencias académicas y pedagógicas y de desarrollo curricular, en los cuales nos vimos abocados también a continuar con ese proceso y no dejarlo aplazado. En cuanto a la situación de investigación, lo importante, la institución tiene unos grupos reconocidos por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías, grupos categorizados, cómo lograr mantener esos grupos de investigación y a los docentes categorizados, cómo mantener los semilleros de investigación y los trabajos de investigación que se venían desarrollando, los proyectos de investigación, las publicaciones de producción científica, todo lo relacionado con la editorial y publicaciones, las convocatorias a proyectos internos y externos de investigación, y cómo se iba a adelantar la investigación formativa por medio de las herramientas digitales. Entonces, todo este análisis tocaba desarrollarlo tanto, y no es una particularidad para nuestra institución, sino todas en general. En el análisis de la situación de extensión y proyección social, en la cual Francisco se va a referir más adelante, tocaba reinventar un esquema tradicional, mantener los centros de proyección social y los consultorios, como los consultorios jurídicos, los consultorios de conciliación, consultorios psicológicos, de trabajo social, de atención, en fin, la utilización de nuevas tecnologías para garantizar esa prestación de servicio, hacer un análisis del comportamiento de los usuarios que demanden estos procesos de educación continua, de extensión y proyección social, y cómo sacar provecho de las alianzas internacionales y los convenios. Yo creo que esta actividad, estoy convencido que esta actividad que estamos realizando hoy también es producto de esas alianzas internacionales, de esos convenios que nos permiten acercarnos y conocer de primera mano cuáles son las situaciones que se vienen viviendo en cada una de nuestras comunidades y nuestras regiones. Ahora, fue muy importante para SECAR hacer una revisión de las unidades de apoyo. Como pasamos de una interacción personal a una interacción virtual, tocaba replantear y reorganizar los sistemas de admisiones, los requisitos de ingreso a esa entrevista, que se hace en primera medida, esa medida de poder realizar las entrevistas por medios virtuales,
los sistemas de crédito y cartera, la financiación externa, de lo que ya me referí. Muchos de nuestros estudiantes recurrieron al crédito ICETEX. En talento humano y seguridad y salud en el trabajo, estableciendo todos los protocolos de bioseguridad, las relaciones internacionales, cómo se continuaron, que los puede referir un momento más adelante Francisco. En Secretaría General también toda la continuidad de los grados virtuales que hemos desarrollado y todo el sistema de aseguramiento de la calidad, sistemas de comunicación, mercadeo y comunicación es muy importante, cómo se fortaleció los call centers, los programas de quejas, reclamos, los PQRS, las campañas tanto de alivio para estudiantes, de descuento y de acompañamiento para la consecución del crédito con ICETEX, los ajustes presupuestales en cuanto a los traslados, reclasificaciones y adiciones y disminuciones, y en cuanto al esquema financiero del manejo de excedentes de años anteriores y empréstitos con entidades de segundo nivel. Ahora, en cuanto a la caracterización docente, para todo esto, ¿cómo lo abocaba la institución? Se hicieron dos estudios de caracterización, uno de caracterización docente y uno de caracterización estudiantil. Y nos encontramos con información que nos permitió unos logros muy importantes para el desarrollo y continuar hasta diciembre de este año. Entonces encontramos que se hizo a través de Google Forms 16 preguntas que fueron practicadas entre el 23 y el 28 de abril. 273 docentes se caracterizaron, 296 de programas presenciales, 52 docentes de distancia y 7 de virtualidad. El 51.2% de docentes catedráticos y tutores, el 42.6% docentes de planta y el 2.2% docentes contratados de tiempo parcial o medio tiempo. Los docentes encuestados, el 79.6% en modalidad presencial, el 14% en modalidad abierta a distancia y cerca del 2% virtuales. Para programas de posgrado y extensión, el 4.6%. En esta caracterización docente, encontramos que el 64% de ellos, de nuestros docentes, viven en el municipio de Sincelejo, en la zona urbana. Los demás viven en otros municipios y en otras latitudes, como municipios como Corozal, Montería, Villavicencio, Sagún, Bogotá y otras ciudades. Los docentes encuestados residen en un 98.1% en el sector urbano y el 1.9% en el sector rural. Esta cifra era muy importante porque las condiciones de conectividad en el sector urbano son mucho mejores que en el sector rural. El 98.7% de los docentes cuentan con herramientas tecnológicas como ordenadores, tabletas, celulares. El 1.3% no dispone de herramientas tecnológicas de su propiedad, sino que son de otro miembro de la familia o para servicio de todo su núcleo familiar. En cuanto a la calidad de las herramientas tecnológicas, los docentes manifiestan en un 33.9%, dicen que son excelentes, el 47.6% buenas, el 13.4% como satisfactorio y el 4.6% como deficiente. El 68.3% de los docentes manifiestan que no comparten su equipo de computación, mientras que el 31.7% manifiestan que son de uso compartido con los demás miembros de la familia en su lugar de confinamiento. El 99.2% docentes dicen que tienen cobertura en Internet en el lugar donde residen. Por lo tanto, menos del 0.8% no tienen esa cobertura. El 5% de los docentes cuentan con una alta capacidad de conectividad entre 100 y 30 megas. El 13% están entre 20 y 25 megas con capacidad media el 16.7% y con capacidad baja de 2 a 10 megas el 64.3%. Esto es importante conocerlo porque los análisis que hemos hecho con nuestros ingenieros establecemos que se requiere realmente una capacidad aproximada una capacidad aproximada de 30 megas al mes
para poder cumplir. El 92.1 de los docentes recibieron capacitaciones. Y el 98.4 de los docentes dicen contar con plataformas virtuales. También se hizo, aquí encontramos las principales dificultades e inconvenientes que se presentan en la modalidad virtual. Dice dificultades familiares, el 38.7%, dicen que no tienen ninguna dificultad, 26.8%, dificultades de internet, 17.2%, las dificultades con los recursos tecnológicos, el 14.1%, y en fin, ya las otras son de menor escala. También la caracterización estudiantil de los 11.593 estudiantes, tuvimos una muestra de 10.563, o sea, el 91.2% de la población, en los programas presenciales a distancia y virtual. Allí les preguntamos, de esa población, solo 72 tocó trabajar con guías impresas de trabajo y los demás pudieron realizar trabajo mediante la conectividad. Se hicieron preguntas sobre si poseen un computador, un ordenador. El 34.7% dijo que sí, el 64.5% negativo. La diferencia que está ahí fueron los que no respondieron a esas preguntas. La cobertura por internet, el 43% afirmativo y el 55% negativo. Posee teléfono celular, el 91.4% y negativo el 7%. Es lo que nos hace ver que en la mayoría de nuestros estudiantes el celular ha sido una de las principales formas de mantener esa conectividad. En su lugar de confinamiento tiene cobertura celular el 77.4% y el 19.4% dice que no. Por eso la importancia del establecimiento de los procesos asincrónicos. Hay otras estadísticas en caso de la caracterización estudiantil, manifiestan que nos dijeron que el 69% iban a continuar sus estudios para el segundo semestre y por lo tanto una deserción del 31%. Es una situación preocupante porque nos tocaba ajustar presupuestal y financieramente de acuerdo a lo que los mismos estudiantes nos estaban diciendo. El 97.65% de los estudiantes respondieron la encuesta y se destaca que el 30.81, o sea, 1994 estudiantes toman datos de terceros, o sea, no tienen una conectividad propia en ellos. El 13.68% acceden a una red pública de los parques y zonas aledañas, mientras que el porcentaje diferencial son los que sí tienen su propia esquema de conectividad. Los resultados: se logró dar cumplimiento al calendario académico en los tiempos previstos. La deserción quedó un 14% de los programas presenciales, o sea que de ese 31% realmente lo que se reflejó ya en este semestre es el 14% de deserción. Se incrementó la matrícula en los programas virtuales. Los programas a distancia y semipresenciales se comportaron de manera similar a la presencial. Las estrategias de apoyo administrativo como la oficina de crédito, la de sistemas y mercados sobrepasaron las expectativas. Los ajustes presupuestales lograron garantizar que se puede combinar el presente año sin ningún problema ni angustias económicas, sin necesidades de la banca y ni apalancamientos con excedentes de años anteriores. Que los procesos de capacitación en herramientas tecnológicas y sus pedagogías permitieron que los docentes se empoderaran y alcanzarán sus objetivos, al igual que los estudiantes, y las plataformas garantizaron la efectividad de los encuentros sincrónicos y los trabajos asincrónicos. Entonces, hasta aquí dejo la presentación, en la cual, pues, de una manera demasiado resumida, lograr mostrar los panoramas de la institución y del país ante las épocas de pandemia y cómo lo hemos podido solventar un poco. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, rector Morales. Le estamos muy agradecidos por esta exposición. Se nos ha ido la hora de la Ortega en su interesantísima exposición. Voy a sugerirle a Pacho, si le parece bien, que dado que se nos ha ido el tiempo, vengas otro día, Pacho,
y completes la intervención tú en otro nivel de análisis, ¿no? De cómo estáis recibiendo la pandemia en Colombia, porque eh, las horas de la Ortega siempre, primero, se restringen, ¿no? A estos 60 minutos y sobre todo también tiene gran interés la interactividad entre el ponente o los ponentes y nuestros invitados, ¿no? Y hay algunas preguntas que me gustaría que contestarais o bien tú o bien el rector de los intervinientes que han seguido atentamente vuestra intervención. No sé si recoges el guante y aceptas esta invitación diferida que te hago, que me encantaría de verdad que estuvieras aquí dentro de unas semanas y ampliaras, ¿no? Esto que el rector nos ha contado y pasamos en los últimos minutos de esta hora de la Ortega, extendiéndonos un poquito más a contestar esas preguntas. Bueno, hola. Hola Antonio, gusto saludarte, igual al doctor Antonio Fernández Follato. Sin duda, digamos, la parte que yo tenía diseñado va a llevar mucho más de tiempo y comprendiendo pues la restricción de tiempo que tiene la hora de la Ortega, creo que todo lo que tiene que ver con la extensión y la prevención social, que se relacionan muchísimo con las funciones de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, pues es una parte que debemos tomarlo en otro momento y tendremos un espacio para también explicarle de qué se trata la extensión, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel global, porque es un concepto global generado en el siglo pasado y pues podremos contextualizar a las personas en cómo se lleva en INSECAR y cómo se lleva en Colombia estos procesos. Sin duda, continuamos con las preguntas y después concertamos un espacio para la hora de la Ortega en temas de extensión. No te escuchamos. El micrófono. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Digo que, sí, perdón. Digo que muchísimas gracias, que no me gusta apresurar a los intervinientes cuando están interviniendo y dada la hora que es, yo creo que es mejor efectivamente pasar las preguntas, cerrar en hora como siempre y que dado que estamos comenzando el curso, vuelvas dentro de unas semanas y continuemos hablando de la extensión universitaria en el INSECAR y vuestra labor en Colombia. Y ahora, si os parece bien, terminamos con las preguntas, rector Morales. Mira, Giovanni Mansilla pregunta ¿cuál es el porcentaje exacto, ¿no? de matrícula que habéis percibido en el descenso o sea, el porcentaje de descenso exacto por la pandemia? Creo que lo has dicho en un momento dado de tu intervención, pero lo enlazo con la pregunta de Jairo Fernando, que es cómo estáis proyectando el primer semestre del 2021. Creo que a todos nos interesa ver si en este descenso que ha habido en este minuto, por los problemas que has descrito también en tu intervención, si prevéis tener un repunte ahora en inicios de 2021 y qué estrategias estáis implementando para incrementar este próximo semestre la población estudiantil. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un cronograma de trabajo en lo cual establece momentos para realizar nuevas caracterizaciones de los estudiantes, para realizar análisis. Nosotros utilizamos herramientas como el Power BI, pero ante esta época de incertidumbre es muy complicado seguirse de datos históricos, de comportamientos históricos, porque es diferente. Realmente nosotros nos enfocamos en nuestro actual cliente, es decir, darle las mejores condiciones a quienes ya están con nosotros. Y ahí nuestros esfuerzos fueron dirigidos de una mejor forma. Por eso la deserción solamente fue del 14%. Mientras que es mucho más duro hacer este proceso para los estudiantes de primer ingreso, para los que van a realizar primer semestre. Pero, sin embargo, nosotros los castigamos con un 40% aproximadamente de ese ingreso y lo logramos cubrir.
pero de todos modos un 35% de estudiantes que no entraron a primer semestre es una cifra muy alta. Logramos la meta, pero una meta de pandemia, pero no es una meta ideal para uno poder desarrollar. Pero sí crecimos en programas virtuales. Los programas virtuales tuvo una mayor apetencia y eso busca de en cierta forma nivelar el comportamiento general de la matrícula. Entonces sí, tenemos fundamental hacer la caracterización de los estudiantes, preguntarles, mirar cómo van las cosas, siempre atenderlos, los call centers, los mecanismos de ayuda, las mesas de trabajo, es sumamente importante para que ellos sigan con la confianza en la institución de que hay todas las herramientas para continuar. El año entrante, ¿qué va a pasar? Con exactitud no tenemos, ya hay esquemas de rebrotes del virus en varios países, han vuelto a tomar medidas de confinamiento y de protocolos de seguridad. Esperemos que no se den en la misma medida, en la misma fuerza, porque va a afectar. De pronto no en la misma medida, pero sí va a afectar. Entonces no podemos decir que ahora mismo tenemos la última palabra, pero que sí estamos tratando para disminuir o paliar todos los efectos negativos que se puedan presentar. No, sin duda. Voy a dejar la pregunta de Leonor García para la última, porque enlazado con esta reflexión que hacía Rector Morales sobre la virtualización, Jairo Fernando continuaba preguntando sobre alguna reflexión sobre el futuro de la educación superior en cuanto a esas metodologías de enseñanza y aprendizaje, es decir, sobre esta virtualización. Y Elba Viviana preguntaba si las actividades de pequeño grupo son un camino hacia el retorno a la presencialidad. Vamos hacia un proceso de hibridación también de la enseñanza presencial. ¿Se han realizado virtualización de los cursos? Si es el caso, ¿cómo ha sido ese plan de virtualización? Entiendo que la pregunta que está realizando es distinguir la enseñanza virtual de la presencial o de la enseñanza presencial remota, ¿no? ¿Cómo lo estáis analizando desde este campo? Bueno, en cuanto a las metodologías que se están utilizando y lo que pasaría en el futuro de la educación superior, yo creo que nos adelantamos unos 10 años en lo que iba a pasar en el mundo. Ya de todos modos venían esquemas como los MOOCs, como unos esquemas ya venían los webinars de pronto con otro nombre, pero se venían dando en cierta forma. Ahora todo se aceleró, todo se incrementó, todo es mirar en torno a estas herramientas, cómo podemos seguirlas desarrollando. Y aunque la pandemia desaparezca ya hoy, yo creo que mañana no se va a desconocer lo que se ha avanzado en materia de virtualidad. O sea, siempre ya van a quedar acompañamientos remotos que disminuyan en gran medida o en cierta medida la presencialidad de los estudiantes en el campus o en las aulas de clases y puedan desarrollar actividades en otros espacios, y los tiempos asincrónicos son fundamentales para que el estudiante pueda tener también su cronograma de trabajo. No va a desaparecer la virtualidad, yo creo que se va a ir ajustando, se van a aprender de estas enseñanzas, de estas experiencias, para poder ir tomando acciones de mejora que permitan interactuar en forma muy efectiva y garantizar los resultados de aprendizaje. En cuanto al retorno de la presencialidad, hay que aprender a convivir dentro de estos esquemas, la utilización de los protocolos. Poco a poco hay que ir regresando con grupos pequeños. Sí hay una gran diferencia entre los acompañamientos remotos y la educación virtual. Nosotros lo tenemos claro porque lo hemos vivido. Nosotros tenemos programas virtuales con metodología 100% virtual y tenemos los programas presenciales con acompañamiento remoto. Estos acompañamientos remotos también hacen que se puedan vivir estas experiencias como las que nosotros tenemos, que estamos presencialmente, realmente estamos presencial, nos estamos viendo, estamos interactuando. Lo que no estamos es físicamente presentes, sino a través de estos ordenadores.
pero estamos interactuando y lo estamos haciendo en debida forma y nos estamos entendiendo. Estos acompañamientos remotos, estas plataformas, lo que es el Adobe Connect, lo que es Meet, lo que es un Zoom, lo que son Teams, todas estas herramientas van a irse perfeccionando, mejorando para que se puedan continuar con unos acompañamientos sincrónicos y las plataformas para los espacios asincrónicos. La virtualidad tiene un esquema donde se pueden establecer sus propios ritmos de trabajo, los propios ritmos de estudio, mientras que en este acompañamiento remoto, pues se va avanzando. Las temáticas tienen unos tiempos y unas épocas de evaluaciones que no dependen ya del estudiante y sus condiciones, sino que realmente dependen a los calendarios y a lo que se esté estableciendo de manera en el pensum y en el currículo. Entonces, hay unas diferencias tanto pedagógicas como en la administración del currículo que son diferentes y nosotros no estamos haciendo en los programas presenciales realmente algunas cosas de la virtualidad, de la educación virtual, pero realmente nosotros lo que estamos haciendo es un acompañamiento remoto. Muy bien, pues muchísimas gracias. La última pregunta es una pregunta que hace Leonor García y que pregunta sobre la coordinación que ustedes como autoridades académicas han tenido o han podido tener con las autoridades sanitarias de la región para la prevención del profesorado y del alumnado en esta pandemia y en relación con las clases presenciales que eventualmente se puedan llevar a cabo. Nosotros en estos momentos todo está haciendo de manera virtual y de manera remota. Los estudiantes y los docentes no están acudiendo a nuestras sedes físicas. Todo ha sido por plataforma. Pero con las autoridades nosotros ya tenemos autorizados los protocolos de bioseguridad para que podamos, por ahora, la parte administrativa, algunas oficinas puedan desarrollar sus trabajos desde las oficinas. También tenemos aprobados ya los protocolos para la capacidad de personas en el aula, los protocolos sobre limpiezas de manos, los protocolos de entrada y salida de la institución, los protocolos sanitarios, en fin, ya todos, hay un checklist que nos tienen desde las secretarías de salud, de las administraciones, de las municipalidades, en los cuales se deben cumplir y en los cuales ellos están obligados a hacernos unas visitas de inspección para verificar que los protocolos se están desarrollando en la mejor forma. Entonces, sí hay una articulación con las entidades de gobierno en este sentido. Para las universidades públicas, la articulación es mayor porque, como lo dije hace un momento, la matrícula cero, las entidades gubernamentales están aportando dineros, capitales, para que puedan continuar y evitar la deserción en las universidades públicas, y ese privilegio, pues, de las universidades privadas en Colombia no se da. Muy bien, pues muchísimas gracias, rector Morales, muchísimas gracias a Pacho Hernández, a quien combinamos ya para una hora de la Ortega que inmediatamente agendaremos, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Es un gran placer para nosotros tener aquí a instituciones amigas como CECAR, contándonos su experiencia en un contexto como este tan complejo, instituciones que no solo son amigas, sino que además sentimos muy cercanas. En ese sentido, pues nada, en todo lo que podamos ayudar también en relación con, dado que aquí ya ha llegado la segunda ola y podamos compartirles nuestra experiencia, pues nos tienen a su disposición. Agradecer muy cordialmente y de corazón a nuestro director para América Latina, Antonio Fernández Poyato, su empuje y su mecenazgo, ¿no?, intelectual y cultural en Colombia, a Ana Alonso, que hace posible Gobernar Ortega Marañón en Colombia junto a Antonio y toda nuestra Junta de Gobierno, y a todos ustedes combinarles para la semana que viene que tendremos con nosotros al doctor Fernando Andrés, catedrático de Medicina Legal de la Complutense, que nos va a contar la pandemia la pandemia del COVID-19 desde dentro. Catedrático
de medicina legal está metido tanto en la ejecución, ¿no?, de los protocolos en los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid, como en el Comité de Bioética que está trabajando en todos los desafíos que plantea esta pandemia, ¿no? Por tanto, les invito a que no se lo pierdan y agradecerles a todos ustedes su compañía y un cordial saludo muy especial para quienes hoy nos acompañan desde Colombia, quienes les deseo muy buen final de mañana. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, muy complacido, y qué bueno tener estos espacios para mostrar cómo se están manejando las realidades en nuestros entornos, en nuestras instituciones, en nuestros países, y así poder compartirlas y disfrutar de una charla muy amena en esta tarde. Un abrazo a todos ustedes y saludos a todos allá en Madrid. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes también. Pronto contamos con pasos. Muchas gracias también por la invitación. Estamos atentos a la nueva programación, pendientes de continuar fortaleciendo esta vinculación de la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón con SECAR, desde la Dirección de Extensión, con el apoyo del rector y todo el equipo de trabajo. Un gran placer, muy buenas tardes. Un gran placer, muy buenas tardes a todos, buenos días.